mesa de trabajo denominada ¿Qué debilidades y fortalezas tiene la educación técnica productiva y los desafíos de la educación dual en el Perú? Para ello nos acompaña un selecto panel integrado por el señor Fernando Bolaños, viceministro de Gestión Institucional, el señor Gustavo Yamada, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, el señor José García, asesor de gestión laboral de la educación educativa Fe y Alegría, el señor Jorge Castro, secretario del Consejo Nacional de Senati, y la señora Norma Añaños, representante del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa Básica, IPEBA. Como el tiempo es corto, vamos a empezar con el señor Fernando Bolaños, a quien le damos la palabra por 10 minutos. Adelante. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Creo que la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación muestra que este es un tema que nos interesa de una manera muy significativa, y es más, queremos con el tiempo darle el valor que representa. En la escuela lo que sucede muchas veces es, hay una cosa que se llama el cuadro de horas. Y el cuadro de horas es qué le toca a cada profesor, en qué momento, la primera hora, etc. Este es un horario un poco difícil para presentar un panel porque todos estamos ya con ganas de ir a almorzar. Y eso pasa también en la escuela. Los profesores escogen las primeras horas de la mañana, o quieren sus horas juntas. Educación ha pasado un poco así también. Es decir, en un país en que tiene 8 millones de estudiantes en educación básica, la educación técnica es como la hermana pobre o el profesor que le tocan las últimas horas y los últimos recursos. Bueno, eso es algo que queremos ahora transformar en el Ministerio de Educación. Parte de esa reforma, y vamos a verlo en los próximos meses, es que ya hemos tomado la decisión en la alta dirección de cambiar la estructura del ministerio y vamos a tener un viceministerio de educación básica y un viceministerio de educación superior. Y esto nosotros pensamos que le va a dar otra lógica y otra prioridad al tema de la educación superior, particularmente a la educación técnica o técnico-productiva, que es aquello en que el ministerio tiene un rol y una rectoría importante. Yo quiero dar algunos alcances del tema que se ha planteado, pero creo que quiero hacerlo en el marco de lo que estoy mencionando. Lo primero es que para nosotros el marco de nuestra acción como ministerio, y ahí reconocemos algo que no se ha hecho suficientemente, pero que tenemos que reconocerlo más, estamos bajo el marco de la Ley General de Educación, que pone un elemento de la educación técnico-productiva, pero cuyo imperativo principal es el tema de la calidad y el tema de la equidad. Y eso es algo que en esta gestión queremos remarcar. Y el otro aspecto es, también tenemos al Proyecto Educativo Nacional, que es el que tiene un objetivo estratégico específico de educación superior y un mandato particular de fortalecer la educación técnica, como ven ustedes allí, ¿no? Sin embargo, partimos de una realidad, y eso es un poco lo que como gestión ahora reconocemos que es un poco la situación de la que nos encontramos y es la que tenemos que transformar, ¿no? Tenemos por un lado un marco de un gran número de estudiantes matriculados en lo que es educación técnico-productiva. La mayoría de esto es una forma educativa que tiene muchos jóvenes, adolescentes, pero también adultos, a una gente muy mayor también, es decir, es una forma que se ha constituido para todo el mundo, ¿no? Se está concentrada en el área, sobre todo urbana, cuando gran parte, digamos, de la población en edad de trabajar y que tiene requerimientos de este tipo de vocación está probablemente en la zona rural. Tenemos una gran combinación y problemática entre CEPROS, que son públicos y privados, pero no es poco significativo, ¿no? Tenemos 1.760 CEPROS a nivel nacional, de los cuales solamente un poco más de un tercio son públicos. Y al mismo tiempo,
3 o 4 estudiantes hacen ya con secundaria aquí, ¿no? Y probablemente el punto más importante, que es el que está arriba, es una oferta que no está alineada al mercado laboral y a los sectores de desarrollo. 58% están en temas de confección industrial, cosmetología, 24% en pastelería, y que sin valorar esto son aspectos que no contribuyen realmente y no están alineados al tema de la oferta. Cuando nosotros hemos hecho un poco la revisión ya de lo que estamos en este momento, encontramos que lo que la Ley General de Educación señala es que sí tiene algunos elementos que son bastante avanzados, por decir así, en lo que podría ser la educación técnico-productiva, ¿no? Habla de desempeño, habla de que es una forma de educación que debe mejorar el nivel de empleabilidad y el desarrollo personal, lo liga al tema del desarrollo sostenible competitivo, habla de que se debe impartir en centros de educación técnico-productiva, pero en la práctica, cuando uno analiza bien en detalle lo que sucede, vemos que cuando se instaló esta forma educativa y empezaron a transformarse en CETPROS, se le ubicó erróneamente, a nuestro parecer, en la educación básica. Y esa es una de las grandes deficiencias que tiene en este momento la estructura de educación técnico-productiva que el Ministerio de Educación tiene como rectoría, ¿no? Probablemente el principal problema de esto es, como vamos a ver un poco más adelante, que de alguna manera tenemos un sistema de educación superior y en ella la educación técnico-productiva bastante desvinculada y poco sistemática. Es decir, al no haber una ruta muy clara de cómo transita uno de una a otra situación, es muy difícil que esto realmente pueda convertirse en un elemento ligado al tema de lo que dice ahí como objetivo: desarrollar competencias laborales, capacidades emprendedoras, que permita a los estudiantes aplicar, sino básicamente se convierte en un espacio en el que un grupo de personas de todas las edades y que tienen poca capacidad y posibilidad de acceder a otro tipo de educación superior o ligada a ella, termina allí y con baja posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Entonces, eso es algo que lo tenemos nosotros muy claro como diagnóstico, pero nos damos cuenta que eso en la Ley General de Educación no está. Entonces, es un problema de cómo se ha diseñado y cómo se ha estructurado, y ahí es un poco lo que nosotros pensamos que tenemos que cambiar. Básicamente, lo que estamos pensando es cómo convertimos esta realidad concreta y real de los CETPROS que tenemos en este momento en algo que nos permita relanzar lo que es la educación técnica profesional desde la lógica que el Ministerio puede hacer. Primero tenemos que asumir toda una revisión y revisar lo que son las condiciones educativas, administrativas y legales que favorezcan dar este paso a una educación. Y lo que hemos visto que probablemente es lo primero que tenemos que hacer es cómo cambiamos de esta estructura actual que existe en este momento como una educación, como parte, el CETPRO como parte de la educación básica regular, a una forma articulada con la formación técnico-profesional y institutos superiores tecnológicos. Y esto supone una arquitectura diferente, que es un poco lo que en este momento estamos empeñados en realizar. Básicamente, y esto es realmente un cuadro que no me ha salido con mucha claridad, pero lo que queremos es, articular de una manera diferente lo que es la educación técnico-productiva, cambiando esta forma que es una ruta que no conduce a nada, como un callejón que termina en sí mismo, a una lógica que permita transitar mejor entre los diversos niveles. Tenemos todo el tema de la educación básica, que, como ya lo han dicho y lo sabemos muy bien, finalmente en este momento genera sobre todo toda una atención muy fuerte a lo que es la educación superior universitaria, y no tiene rutas muy claras a lo que es la educación superior no universitaria, y mucho menos a una educación superior tecnológica fuerte y consistente. Cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, que es una parte del nuevo esquema, es, por ejemplo, Beca 18, ¿no? Beca 18 para nosotros, que es de repente comenzar por el revés, está mandando mensajes muy concretos del tipo de formación que esperamos que los jóvenes puedan acceder si es que quieren ser becarios, ¿no? Cuando empezamos a diseñar Beca 18, pensábamos que el 70% de las becas iban a ser para universidades y 30% para institutos, y en estos días que estamos ya revisando la lista de los becarios, nos damos cuenta que va a ser al revés. Y probablemente está muy bien. Probablemente lo que necesitamos más son aquellos técnicos en las carreras
seleccionadas y priorizadas que puedan de alguna manera romper esta cadena y esta tendencia a todos los chicos que terminan el colegio que quieren estudiar sobre todo ciertas carreras. Cuando les preguntamos y fuimos a ofrecer las becas a los chicos del Colegio Mayor, por ejemplo, que se supone representan lo mejor de muchas provincias de este país, por tanto, ¿qué quieren estudiar ustedes? El 50% quiere estudiar Derecho. Por más que le habíamos dicho, Derecho no es una de las carreras elegibles por beca 18, pero 50% querían estudiar Derecho, 30% querían estudiar Medicina. Preguntamos, ¿alguno de ustedes quiere estudiar alguna carrera técnica? Había uno de todo el grupo del Colegio Mayor. Y eso se repite en muchos de los mejores estudiantes que terminan en los colegios públicos de los distritos más pobres de este país, ¿no? La mayoría, si uno es brillante, quiere estudiar una carrera universitaria, no quiere estudiar una carrera técnica. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, y perdonen si es que paso un poco rápido por el tiempo, estamos diseñando una propuesta de formación técnica profesional que ponga acentos en aquello que hemos conversado y es parte de este diagnóstico que compartimos. Una oferta pertinente, alineada a los procesos de desarrollo económico y además con una lógica regional descentralizada, porque esa es una de las cosas que también hemos mencionado. El segundo tema es, esto tiene que estar orientado a una lógica de mejora institucional, porque el problema no solamente son recursos, sino son capacidades de gestión, desarrollo de capacidades en este grupo que está a cargo de todo lo que es la gestión de lo que es la formación técnico-productiva. Como decían, podríamos, o sea, no tenemos buena infraestructura, no tenemos suficientes maquinarias, pero además de eso no tenemos probablemente suficientes capacidades y personal especializado que permita llevar a cabo estos procesos de reforma. Ciertamente el tema de investigación e innovación es un tema clave que tenemos que desarrollar también aquí y finalmente esta lógica prospectiva que nos permite ligarlo a los programas de desarrollo, los planes de desarrollo concertado en las regiones, al nivel regional y local, donde deberían estar insertados esta modalidad, esta forma educativa, es algo para nosotros claro. Y para terminar quisiera básicamente contarles más o menos cómo lo estamos planteando. En el Ministerio tenemos muy consciente que estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Hemos planteado este primer año, el año 2012, como el año cero de generación de capacidades. Un punto crítico para nosotros es hacer algo que como Ministerio de Educación no hemos hecho, es recuperar el rol de rectoría, ¿no? Cuando, como decía alguien, ¿no? Cuando alguien abandona algo, otro toma el lugar de allí, otro toma las decisiones. El Ministerio tiene una responsabilidad y su responsabilidad es recoger el rol de rectoría y definir por eso cuáles son las políticas, no solamente obviamente dentro del sector, sino articuladas al resto de las políticas del Estado. Esto nos ha supuesto en este año revisar todo el marco normativo. Tenemos un equipo del Ministerio que está revisando todas las normas asociadas y ver los cambios que se tienen que hacer e ir sentando las bases de un sistema de monitoreo y de planificación que nos permita avanzar y tomar las decisiones mientras se va formando el equipo de gente que necesitamos. Eso, como ven ustedes, allí se va a instalar con mucha más claridad en el año 2013, sobre todo cuando ya tengamos este marco institucional dentro de este Viceministerio de Educación Superior que va a tener esta como una de sus prioridades. Y finalmente, a partir del año 2014 y 2016, nos permitirá ampliarlo esto con una lógica más general en todo el país, articulándola a otras experiencias. Nosotros nos parece muy importante esto, por eso es muy importante el tema de tener socios y aliados que trabajen con nosotros. No podemos hacerlo, no tenemos que inventarnos las cosas, los modelos y las experiencias ya están aquí en el país, tenemos que usarlas, tenemos que validarlas y tenemos que usarlas, y eso es parte de la responsabilidad que tenemos, nos parece, como Ministerio. Pero repito, esto no se va a hacer si no hay suficiente voluntad política, y creo que en este momento sí estamos poniendo los elementos para que haya voluntad política para esta reforma. Gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Ahora le cedemos la palabra al señor Gustavo Yamada. Señor Yamada, 10 minutos tiene usted. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a toda la audiencia por sobrevivir el hambre momentáneamente. En honor a ustedes voy a tratar de
circunscribirme a los 10 minutos, aunque es un poco difícil. A ver, vamos a correr y me va a ayudar quien me está ayudando, yo mismo. Voy a correr entonces. Porque felizmente he estado escuchando parte de las presentaciones anteriores y en realidad coincidimos en muchas cosas, ¿no? Mis comentarios los he titulado Las brechas entre la educación superior y el mercado laboral. Y hay varias evidencias de las brechas, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a pasar rápidamente. Por un lado, la demanda nos dice que hay gran demanda por técnicos. Técnicos aparece como la ocupación más demandada, segundo servicio al cliente, etcétera, etcétera. Esto es una encuesta reciente de Manpower, ¿no? Y hay dificultades para conseguir buen personal en estas áreas. Luego, pensando en estos comentarios que tenía que hacer, recuperé algo que yo mismo había hecho para la SNB, la cooperación holandesa, ¿no? Y ahí también trabajando con las encuestas del INEI, del Ministerio de Trabajo, encontramos creación de empleo adecuadamente remunerado, pero en grandes cantidades en construcción civil, en mecánica de producción, en ventas, en agroexportación, en minería, ¿no? Todas estas cosas están pasando en el Perú, pero ahí viene el divorcio, la brecha. Por el lado de la oferta educativa, ¿no? Es el doble la matrícula en educación universitaria versus educación técnica. Y esto, en parte, responde a las preferencias de los jóvenes, ¿no? En una encuesta de preferencias de apoyo, el doble de jóvenes prefiere universidades versus institutos, como bien decía el viceministro también en su alocución respecto a las preferencias de los chicos del colegio mayor. A pesar de que reconocen que las carreras técnicas son cortas, económicas y que permiten conseguir trabajo, sin embargo, tienen esta percepción que las universidades brindan mejor enseñanza, más completa y eventualmente mejores oportunidades de trabajo. Pero cuando uno ve los datos, eso no es tan cierto, ¿no? Hay una gran heterogeneidad, hay de todo, hay estos desencuentros que hacen que hayan muchos institutos malos, otros institutos regulares y algunos institutos de excelencia como los aquí representados. Entonces, ¿cómo hacer para que esta realidad sea, y este encuentro entre oferta y demanda sea un poquito más lógico, más racional, menos guiado por percepción y más guiado por, digamos, información objetiva y realidades concretas, ¿no? De eso se trata parte de lo que todos aquí queremos hacer. Lo que uno encuentra es que en el caso tanto de las carreras universitarias como las técnicas, hay demasiada heterogeneidad en sus resultados en el mercado laboral. Acá tengo un cuadro que compara qué pasa con las remuneraciones en el Perú versus Chile para distintas carreras universitarias y carreras técnicas, que es lo que estamos viendo acá. Voy a fijar mi atención en esa parte de la carrera técnica. Y lo que uno encuentra es que la dispersión, la heterogeneidad, es el doble en el Perú que en Chile. A los 5 años de egreso, a los 10 años de egreso, ¿no? O sea, aquí entra de todo, en enfermeros, en técnicos, en profesores, en carreras tecnológicas, y eso no necesariamente los jóvenes lo saben antes de entrar en esta inversión costosa de 3 años, 5 años. Y cuando se le pregunta a los jóvenes qué cambiaría una vez que ya han egresado, qué cambiaría si tuviera la oportunidad, bueno, solamente 35% está satisfecho con la elección final de carrera de institución. Y lo preocupante es que 40% de los egresados de institutos se arrepiente totalmente de la decisión que tomó, ¿no? Esto es años después cuando está en el mercado laboral. Entonces ahí hay bastante, digamos, trabajo que hacer para reducir esta frustración, esta desilusión que sufren muchos jóvenes luego en el mercado laboral. Entonces, ¿por qué existen estos desencuentros? La demanda y la oferta no conversan lo suficiente, ya se ha dicho bastante aquí. Se ofrece en exceso de especialidades menos costosas y de menor demanda. El tema de la legislación también es importante y aquí Fernando ya lo mencionaba en términos de la formación técnica en la básica versus superior. Yo me voy a referir también a lo no universitario, peyorativamente llamado no universitario, cuando debería ser llamado tecnológico versus lo universitario.
estos temas de información que ya estoy comentando. Todo esto es parte del problema que hay que ir urgentemente solucionando. Por el lado del desencuentro, la articulación tiene que ser más institucionalizada y quizás hasta hay consejos directivos, comités ejecutivos y consejos académicos donde participan los gremios, los empresarios, para que los chicos sepan dónde, con qué seriedad se están haciendo estas cosas, los diseños curriculares, cambios en los currículums. Y luego, los sistemas de evaluación de acreditación de la calidad, hay veces son frondosos. ¿Por qué no poner el énfasis en estos temas de la articulación, en estos temas del aprendizaje a lo largo de la vida? Y esto, fíjense, pareciera que hubiéramos coordinado aquí con Fernando previamente. El diagnóstico es muy parecido en el caso de la educación tecnológica superior versus la universitaria, ¿no? En el escenario actual hay un techo bajo para muchas de estas carreras técnicas, que los chicos una vez que se embarcan en ellas, se encuentran que es un techo, que van a la empresa y van a quedarse con un techo muy rápido en su carrera profesional, ¿no? ¿Por qué castigar así a la educación tecnológica? ¿Por qué no darle una lógica más de pasos intermedios que no tiene por qué castigar a nadie, sino que, por ejemplo, esto lo estamos proponiendo en el Consejo Nacional de Educación? ¿Por qué no hacer un sistema donde, ¿no?, hay módulos que se van acumulando a lo largo de la vida, pero no tienen por qué castigarse a una vertiente más teórica versus una vertiente más práctica? Si después el joven quiere terminar con un grado académico, no tiene por qué empezar nuevamente de cero. Este es el tipo de cosas que hay que mover rápido, la graduación progresiva, los certificados intermedios. El poder de la desinformación es muy grande. En el Perú estamos muy atrasados en esto. En países como Chile se publica información en el Internet donde aparecen las demandas, las ofertas, los salarios por carreras, por especialidades, por instituciones de donde provienen los egresados. Eso en un sistema con acreditación debería ocurrir naturalmente, pero en el Perú todavía falta mucho para que se complete la acreditación de las instituciones. Entonces hay que tomar medidas de emergencia. Por ejemplo, hacer una gran encuesta que luego pueda ser colgada en el Internet con suficiente representatividad para que el mercado conozca de verdad la realidad de la que todos nosotros hablamos a medias, anecdóticamente, pero los jóvenes más desinformados no tienen acceso a este tipo de información, ¿no? Esto es algo que estamos trabajando en el CINEACE con un proyecto apoyado por el Banco Mundial. Para terminar, hay muchas cosas de las que se han hablado aquí que yo también suscribo sobre qué habilidades deben tener los jóvenes técnicos profesionales de hoy. Se ha hablado de la educación del siglo XXI, ¿no? Yo estuve leyendo recientemente un libro que muestra qué cosa hay de común en las empresas más innovadoras del mundo, ¿no? En Apple, en Microsoft, en Procter & Gamble, y lo que encuentran son estas 5 características, ¿no? Los trabajadores innovadores son preguntones, asociadores, ¿no? Ideas dispersas las van asociando, observadores, experimentadores y networkers, ¿no? Esto de relacionarse con gente diversa. Esto genera mucha posibilidad de innovación. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es si este es el tipo de joven profesional, técnico, universitario que formamos. Esto hay que empezar a hacerlo desde el inicio de la vida. De hecho, seguramente nuestros hijos empiezan así, pero después el sistema educativo les mata todas estas habilidades, ¿no? Y conforme más años pasan, son menos preguntones, menos asociadores, menos observadores, ¿no? En parte la culpa también la tenemos en el sistema universitario. Entonces, ¿cómo hacer para que este tipo de características, ¿no?, se desarrollen y se fomenten a lo largo de toda la vida? Eso es algo que creo que deberíamos preguntarnos.
para poder aspirar a ser un país desarrollado pronto. Para terminar, entonces, en el trabajo que hice para la cooperación holandesa quedó claro unas falencias que aquí ya se han comentado, ¿no? Los ISTs, y aprovechando que sabía que iba a venir el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, ¿no? Se encuentra que en los ISTs públicos y hasta privados se manejan un poco, se tratan de monitorear como si fueran escuelas de educación básica, ¿no? Y eso, la verdad, no es así, no debiera ser así. O sea, son centros ya de formación superior que deberían tener mucha más flexibilidad, por ejemplo, para conectarse con la demanda, con los empleadores, ¿no? No es un colegio, un IST no es un colegio y no debiera serlo. El director suele ser el profesor más antiguo y no necesariamente la persona con más capacidad de gestión para entrador, networker, asociador, observador, preguntón, que es el que necesitamos también para directores, ¿no? Y entonces esta reforma, y me alegro que Fernando lo haya mencionado, pasa mucho por la reforma de gestión, también por inversión en maquinaria, en equipo, por incentivos remunerativos, pero también por lograr que estos nuevos líderes se acerquen más al sector productivo, a la demanda, ¿no? Y eso es parte de, entonces, los comentarios que iba a hacer. El Ministerio de Educación en el pasado ha tratado de hacer remediar con pocos recursos algunas de estas cosas, pero me alegra mucho que el viceministro haya anunciado que va a haber una reforma integral de la educación superior a partir de un viceministerio que tenga, digamos, el peso suficiente como para emprender reformas de este nivel, ¿no? Porque la verdad, con el nivel actual, una dirección superior es insuficiente como para poder fortalecer esta vertiente tan importante para el país. Y finalmente, ¿qué pueden hacer los empresarios, la cooperación internacional para ayudar en esta tarea, ¿no? Bueno, ayudar en lo que saben hacer, en identificar la demanda, en la gestión empresarial, pero también creo que se podría ser más agresivos y, por ejemplo, ¿por qué no apoyar algunos ISTs públicos directamente? Así como hay un gran Senati, ¿por qué no un gremio se hace cargo de un instituto en El Salvador, en San Juan del Lurigancho, y le mete su gestión, sus habilidades, su demanda, lo repotencia, le genera nuevas capacidades de ingresos, ¿no? Yo creo que hay que, así como se hace algo en el empresario por educación, en la educación básica, también en educación superior debería haber alianzas, así como se hace con Fe y Alegría. ¿Por qué no hacerlo con alguna cámara de comercio e industria en alguna ciudad del país o acá en Lima en alguno de los conos? Creo que sería algo importante para darle una nueva dinámica a todo lo que necesitamos cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamada. Le damos la palabra al señor José García. Adelante, por favor. 10 minutos. Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar al BID, a la CONFIEP, a la Sociedad de Industrias y al Senati, y, como no, a mis amigos de la OIT, por los que, como ellos saben, tengo especial cariño, y a Javier Barreda, que, según entiendo, ha sido uno de los, o el promotor, o el gestionador, o el gestor de este evento tan importante. Les voy a exponer la experiencia de qué es lo que hacemos, cómo trabajamos y qué nos proponemos en el presente y en el futuro en Fe y Alegría. En Fe y Alegría trabajamos, y lo voy a exponer en 5 puntos. Los puntos son los 3 pilares de la propuesta educativa: la educación técnica como un continuo educativo, los institutos técnicos, cómo hacemos, la inserción laboral y las fortalezas y debilidades. Como saben ustedes, el movimiento Fe y Alegría reúne una amplia red de instituciones educativas y programas
dotados de una organización y gestión con autonomía funcional, pero que comparten unos mismos objetivos y una misma identidad. Esta identidad se denomina propuesta educativa. La propuesta educativa de Fe y Alegría consta de 3 pilares: la educación popular, la educación en valores y la educación en y para el trabajo. Por educación popular no cabe contraponerla a educación elitista, sino que se trata de una práctica de la pedagogía de la transformación. Es decir, pretendemos la transformación del hombre y de la sociedad en busca de una sociedad justa y democrática, con personas de vida digna, con ciudadanos responsables. La educación en valores es fundamental. Pensamos que no es posible concebir una educación integral pensando solo en el desarrollo intelectual o cognitivo y físico de la persona. El desarrollo de la conciencia moral, el discernir y optar por una escala de valores será el norte para la toma de decisiones, para la crítica y para la autocrítica. La formación de actitudes positivas frente al estudio, el trabajo y las relaciones humanas, y el desarrollo de hábitos de la voluntad, la autodisciplina y autocontrol son, todos ellos, elementos esenciales de la formación personal e indispensables en el currículo de los programas de Fe y Alegría. El tercer pilar de la propuesta educativa de Fe y Alegría es la educación en y para el trabajo, porque entendemos que una auténtica educación integral es aquella que educa para la vida, considerando todos los aspectos fundamentales de la persona. En Fe y Alegría, la educación lo es y para el trabajo. Este es un elemento muy importante. Pero no basta con educar en y para el trabajo, sino que hay que educar en y para el trabajo con la pretensión de una futura inserción laboral. Y es en este sentido que Fe y Alegría trabaja para procurar la adecuación de las enseñanzas a las demandas del sistema productivo, para que así los egresados encuentren un puesto de trabajo idóneo o se desempeñen como trabajadores autónomos o creen una empresa. El segundo punto a considerar es la educación técnica como un continuo educativo. Fe y Alegría concibe la educación superior técnica como el final de un proceso articulado a lo largo de un continuo educativo, que va desde la primaria, donde realiza el aprestamiento científico-técnico, desarrollado principalmente en el área de pensamiento, de ciencia y ambiente, continúa en la secundaria, donde se preparan los estudiantes para una opción laboral desde el área de educación para el trabajo, y finalmente finaliza en los institutos técnicos, donde se imparte educación técnica profesional. En primaria, el aprestamiento científico y técnico se desarrolla en la currícula a través del área de pensamiento de ciencia y ambiente, de manera que motive y aproveche la curiosidad natural de los niños por los objetos tecnológicos. La afección por lo técnico, lo tecnológico y lo científico continúa en primero y segundo año de secundaria, con los talleres de educación para el trabajo, donde los estudiantes rotan por ellos. El docente le ayuda, por tanto, al alumno a descubrir su vocación por alguna opción laboral y asimismo a desarrollar otras competencias, como diseño de productos, supervisión de la producción, mercadeo, etc. En tercero, cuarto y quinto año se fomentan ya en concreto las opciones laborales en los talleres y aulas empresa de cada institución, para que el estudiante adquiera competencias técnico-productivas y empresariales que les permitan ingresar al mundo de trabajo con una cualificación básica. En este aspecto es de destacar que todos los alumnos que terminan la secundaria, tenemos 268 talleres, pues bien, todos los alumnos que terminan la secundaria, alrededor de 5.000, egresan con una capacitación a nivel auxiliar, es decir, tienen una especialidad que, aunque a un nivel modesto de auxiliar, les permite el ingreso al mundo del trabajo en la empresa. Los institutos técnicos son, por otra parte,
un sistema educativo que desarrolla la educación técnico-profesional y que incluye los centros de formación ocupacional, o CEPROS, y los institutos superiores tecnológicos. Como quedó dicho, tras la formación y capacitación técnica en la primaria y secundaria, el estudiante puede continuar sus estudios en los institutos técnicos, donde se le prepara en función a una salida laboral de mayor responsabilidad. Los institutos técnicos nacen como política institucional en la educación técnica de Fe y Alegría para, junto con el Ministerio de Educación, dar solución al problema de que gran parte de nuestra juventud carece de la cualificación necesaria. No hace falta insistir en los distintos panelistas, han hablado de la inadecuación de la formación, de la capacitación y de las enseñanzas impartidas. Así, en el caso de Fe y Alegría, surgen los primeros institutos tecnológicos en 2003 en Loreto, 2006 en Trujillo, Cajamarca, etcétera, etcétera, ¿no? Total, Fe y Alegría cuenta con 25 CEPROS, 60 colegios secundarios y 7 institutos tecnológicos. El número de alumnos que se atiende a los institutos tecnológicos es de aproximadamente 800 y el número de alumnos de los CEPROS se eleva a unas 2.700 personas. En total, unos 3.500 alumnos en capacitación técnica. ¿Qué hacemos en los institutos técnicos? ¿Cómo actuamos? Como el tiempo es de 10 minutos y esto creo que es un poco más largo, voy a resumir diciendo que se actúa con el aprender haciendo, buscando las competencias laborales y los procesos productivos. Las carreras son modulares, flexibles y acumulables. Existen pasantías de alumnos y docentes y es muy importante la actuación y el contacto permanente con los egresados. La inserción laboral. Pero una de las preocupaciones de mayor interés en los últimos años es la aplicación y el desarrollo del tercer pilar de nuestra propuesta educativa, en el sentido de educación para el trabajo. Y añadimos con inserción laboral. En efecto, ha sido preocupación constante de Fe y Alegría no solo formar en y para el trabajo, sino procurar que los alumnos que han recibido esta formación profesional, una vez egresados, encuentren un desarrollo profesional en la especialidad en la que fueron capacitados, bien como trabajadores en autoempleo o bien continuando sus estudios en niveles superiores o complementarios. Cabe citar como antecedentes próximos de esta preocupación las actuaciones de nuestros institutos de Loreto, Cajamarca y Trujillo. Dichos institutos han tenido, desde hace ya varios años, acuerdos o convenios con municipalidades, no solo de la localidad, sino también de las localidades contiguas de la zona de influencia. Han hecho convenios o acuerdos con institutos de investigación, con gremios, con empresas y con grupos de empresas. Y fruto de esta colaboración tan interesante de los institutos con las empresas, institutos y municipalidades ha sido que, por ejemplo, se han cristalizado la realización de prácticas profesionales por los alumnos en empresas. Se han realizado experiencias de campo. Ha habido valiosas aportaciones en los ajustes en los perfiles profesionales y currícula para determinadas carreras. Ha habido aportes adicionales en recursos materiales y, por parte de las municipalidades especialmente, becas para alumnos, matrícula, pasajes, alimentación y acogimiento, y un largo etcétera. Todo ello hace que el nivel de inserción laboral, que es el tema que preocupa especialmente a Fe y Alegría, de estos alumnos de estos centros, haya sido muy estimable. Se estima en media, ojo, hablo de estos alumnos de estos centros, se estudia en media que el nivel adecuado de empleo sería en torno al 75%. Más recientemente, y en este área, y continuando con este proceso, el próximo mes de mayo, Fe y Alegría va a iniciar un proyecto denominado Servicio de Intermediación Laboral en Institutos Tecnológicos y CEPROS en Perú, cuya finalidad es sistematizar, completar y tecnificar las distintas actuaciones que desde hace años, de un modo no regular, se han venido desarrollando en los diferentes institutos y CEPROS. En el proyecto se fija como objetivo
que a finales del año 2012 todos sus institutos, los 7, tendrán capacitada una persona responsable, específica, habrá hecho algunas experiencias y al final tengan efectivamente instalado un servicio permanente de intermediación laboral. Es decir, todos los institutos tendrán una persona que se dedicará a tiempo completo al servicio de intermediación laboral. Eso indica la importancia que en Fe y Alegría concedemos a la inserción de los trabajadores, de los alumnos en un empleo. Este es, pues, nuestro reto más inmediato y en él estamos comprometidos. Porque en Fe y Alegría pensamos que no es suficiente conformar y formar buenos ciudadanos, competentes técnicamente, sino que además tenemos que realizar un esfuerzo adicional importante para conseguir que nuestros egresados encuentren un empleo. Y con este objetivo, el proyecto va a gestionar el proyecto con un instrumento participativo, es decir, en el sentido que vamos a trabajar la inserción laboral necesariamente mediante alianzas y convenios con gobiernos, municipios, sectores y empresas y con instituciones públicas y privadas que apoyan la educación, lo que sin duda redundará en una enseñanza de calidad, con valores y adaptada a las necesidades productivas. Como resumen de lo expuesto, nuestras fortalezas serían los principios, las bases y la práctica diaria de la actuación como institución educativa con los ítems que les he descrito. Con educación y valores y el enfoque final, educación y valores, por cierto, que ha recordado bastante, que nos recordaría quizá bastante, al comentario que se ha hecho esta mañana al presentar el libro del BID, en el sentido de comportamientos de las personas. Y el enfoque final de formar en y para el trabajo en la búsqueda de la inserción laboral. Nuestras debilidades, seguramente, entre otras, el conseguir que en el día a día estos propósitos y estos objetivos se plasmen en la realidad, se cumplan cada vez con mayor precisión, realizando efectivamente nuestro postulado de que las cosas hay que hacerlas bien, pero hacerlas bien. Hay que hacer el bien, pero hacerlo bien. Y dentro de nuestros deseos más inmediatos está, lógicamente, el crecimiento. Sin duda, el número de instituciones educativas es importante, pero insuficientes. Pero también, y para que no pudiera servir de excusa, y como algo muy importante, consideramos que es fundamental el aprovechar todas las oportunidades de colaboración con entidades públicas y privadas para potenciar realmente la rentabilidad social de nuestras instituciones. Es decir, hay muchas instituciones en el país y seguramente el hecho de que no estén coordinadas, de que no haya colaboración entre ellas, haga que se pierdan unas potencialidades enormes. Pues bien, nuestro propósito es potenciar la rentabilidad social de nuestras instituciones para sumar y aprovechar todo ello, todas las sinergias que esta colaboración mutua puede aportar. No se trata de hacerlo todo, sino de hacerlo entre todos. En este sentido, hemos venido realizando recientemente convenios a nivel nacional con importantes empresas e instituciones educativas de prestigio. Ahora estamos con un convenio en fase muy avanzada con el SENATI para potenciar, ampliar y diversificar la oferta formativa y, sobre todo, para adaptar las enseñanzas a las necesidades reales de las empresas, para que, en definitiva, dejemos de estar desconectados. Y Fe y Alegría continúa con la mejor disposición para colaborar con las empresas e instituciones públicas y privadas. Y animamos a todos, especialmente a las empresas, institutos e instituciones, para que, fruto de esta colaboración, la formación técnica se desarrolle en nuestro país, se acomode a las necesidades reales en las empresas y sectores productivos, en beneficio de los alumnos, de la productividad y de la competitividad del Perú. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García. Ahora le cedemos la palabra al señor Jorge Castro. Por favor, 10 minutos. Ya le aviso. Buenas tardes. La presentación que vamos a hacer, de la manera más breve, asume este tema de la educación técnico-productiva con un significado muy amplio, entendiendo que todo sistema educativo debe dejar a todo individuo, a toda persona, en capacidad de trabajar. Entonces, la educación para el trabajo no solo es para los menos inteligentes o para los menos talentosos. Todo ser humano debe terminar en posibilidad de trabajar en algo. Entonces, con esa amplitud de significado, nosotros no nos limitamos a analizar y hacer propuestas para lo que se entiende como educación técnico-productiva, que está relegada casi al nivel de la educación básica. Estamos hablando de una educación técnica productiva en general, a partir del entendimiento de que todo ser humano debe terminar su sistema educativo o su formación educativa estando en disposición de desempeñar alguna actividad humana, sea actividad típicamente productiva, o una actividad social, una actividad cultural, una actividad de cualquier naturaleza. Lo que nosotros encontramos es una paradoja en el mercado laboral, no solo en Estados Unidos, en los países desarrollados, sino también en nuestros países, de que existen muchas personas, existen muchos desempleados, pero al mismo tiempo las empresas demandan de trabajadores calificados. Es que hay un requisito, no se puede acceder al empleo si es que no tiene los conocimientos, las capacidades, las habilidades requeridas. En la actualidad, por la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos a la producción, ya no es suficiente con alcanzar mayoría de edad y fuerza física. Ahora, hasta para desempeñar las tareas más simples de una empresa competitiva, uno debe tener educación básica y uno debe tener una preparación especializada. Y de la multiplicidad de capacidades que se requiere para un buen desempeño, hay capacidades que deben desarrollarse en la educación básica y hay capacidades que sí deben ser desarrolladas en lo que llamamos la educación superior o la educación profesional. Si antes, para poder trabajar de manera productiva y eficiente, se podía aprender a trabajar en poco tiempo, en la actualidad, para desempeñar cualquier tarea en una empresa competitiva, uno debe hacer un aprendizaje sistemático. Si nos fijamos, este es el universo de ocupaciones que hay en todas las actividades humanas. Son alrededor de 11.000 ocupaciones. En la actualidad, hasta para desempeñar las ocupaciones elementales hay necesidad de aprendizaje sistemático. Tenemos un caso que nos puede servir de ejemplo. Para desempeñar lo que sería el empleo de operario de riego, en una empresa agroindustrial competitiva que piensa en el mercado mundial,
el operario de riego tiene que ser un técnico en riego tecnificado. ¿Qué hizo Camposol para ocupar esas hectáreas de desierto en Trujillo? Lo primero que hizo fue traerse investigadores de Europa para que investigaran los suelos, el clima, las plagas, investigaran. Y esos conocimientos desarrollados por los investigadores los tuvo que enseñar a las personas que iban a asumir las funciones como puede ser el de operario de riego. Pero ese operario de riego, para poder asimilar esos conocimientos, debe tener una buena educación básica. Si no tiene una buena educación básica, si no sabe ciencias básicas, no lo podría asimilar bien. Porque además de asimilar esos nuevos conocimientos, tenía que ser un técnico en riego tecnificado, hasta dominar informática, porque ese riego tecnificado ya no es con una lámpara y poniendo compuertas, es un riego hecho bajo una computadora y es un riego que no solo es de alcanzar agua, sino alcanzar nutrientes y muchas otras cosas. ¿Qué es educación para el trabajo de calidad? La educación para el trabajo de calidad es aquella educación que me deja en posibilidades de acceder a un empleo, pero a un empleo productivo, a un empleo de calidad o a un empleo decente, como denomina la OIT. Pero no es solamente la persona que estudia la que debe terminar en capacidad de acceder al empleo, porque el empleo lo da la unidad productiva, lo da el empleador. Y entonces, ¿será de calidad la educación para el trabajo si al mismo tiempo de favorecer la empleabilidad, también contribuye al incremento de la productividad y la competitividad de las empresas? Y al mismo tiempo, si yo estoy formando a personas que encuentran empleo y que pueden realizarse en el empleo, estoy formando el capital intelectual. Bien, esa es la óptica, pero ¿cuál es la realidad? Este es un diagnóstico hecho en 1957 por el Ministerio de Educación, pero es el mismo que en este momento se puede aplicar. Falta de relación entre la enseñanza técnica y las necesidades de mano de obra de la industria. Los centros de enseñanza técnica solo tienen el nombre de técnica porque carecen de equipamiento y otros recursos para la práctica. A raíz de este diagnóstico es que se crea el SENATI. Y tenemos la suerte de haber vivido una experiencia de 50 años que da respuestas a esta situación y respuestas satisfactorias. Pero para comenzar, ¿dónde está el factor de éxito? Es que el SENATI fue creado por los propios empleadores y sus diseños están hechos para insertar a los profesionales en el empleo. Y esos son los aportes que queremos referir. Para comenzar, desde el inicio de esta sesión, de esta reunión de trabajo, hemos escuchado competencias. Las competencias son capacidades operatorias específicas para hacer algo. Competencias para comunicarnos, competencias para producir. El SENATI, desde cuando inicia la formación profesional, forma por competencias. El objetivo del SENATI no es dictar informaciones, hacer memorizar conceptos, hacer repetir juicios, hacer repetir datos. No, ese no es el objetivo del SENATI. El objetivo del SENATI es empoderar a las personas, desarrollar capacidades, habilidades en las personas. Ese es el modelo educativo y ese es lo primero que podríamos señalar
que hay que enfatizar. El objetivo educativo no es dictar informaciones para que se memoricen. El objetivo educativo es alcanzar informaciones científicas, tecnológicas u humanísticas para que sean asimiladas y traducidas en nuevas habilidades, en nuevas capacidades, nuevos poderes de acción. Para lograr capacidades operativas, para aprender conocimientos para el trabajo, habilidades para el trabajo, tiene que hacerse en condiciones prácticas. O sea, no se puede aprender conocimientos tecnológicos sin haber tenido la experiencia de verificar el valor de esos conocimientos tecnológicos. Una persona no va a asumir un enunciado tecnológico si no lo ha vivido, no lo ha experimentado y le resulta útil y beneficioso. Pero el gran problema de la educación técnica son los costos que tiene. O sea, para poder hacer una buena asimilación de conocimientos tecnológicos, debo tener condiciones para la práctica. Tenemos el caso, las condiciones materiales adecuadas para enseñar soldadura tienen estos costos: 1.350 soles al mes por alumno. Entonces, ¿los potenciales estudiantes de soldadura podrán pagar los 1.350 soles? No lo van a hacer, porque por el prejuicio cultural que hay contra las carreras técnicas, si una familia puede pagar una pensión de 1.300, lo manda a la universidad, no lo manda a estudiar al Senati. Pero es que en el Senati no cobramos esto. En el Senati tenemos el fondo solidario constituido por el aporte de las empresas. Pero además, y esta es la otra contribución, además las empresas nos permiten que en los puestos de producción podamos hacer la mayor parte del aprendizaje práctico. Pero para esto, la participación de los representantes de la empresa o del sector industrial tiene que ser en todas las actividades, desde determinar necesidades, ver qué competencias se necesita, hasta implementar y, como les explicaba, hasta la enseñanza-aprendizaje mismo. ¿Dónde está la clave de hacer las cosas así de manera realista? Nuestro objetivo es desarrollar competencias técnicas, competencias metódicas, competencias transversales, competencias que correspondan a las unidades de trabajo, que correspondan o a la tarea, que correspondan al conjunto de tareas que configuran un puesto o que correspondan a los empleos que configuran una ocupación. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Esos contenidos, los contenidos que tienen que ver con las tareas, con los puestos de trabajo. Esas tareas después son asumidas como tareas o proyectos de aprendizaje. La tarea real es asumida como un proyecto personal que motiva la búsqueda activa de los conocimientos, habilidades o actitudes. Se ha dicho bastante de desarrollar habilidades socioemocionales, desarrollar habilidades intelectuales. Esta es la manera en que nosotros desarrollamos simultáneamente de que se aprenden o se desarrollan las habilidades técnicas, se desarrollan las habilidades socioemocionales, las habilidades metódicas. Esa tarea nos sirve de pretexto para que el estudiante se informe bien sobre la tarea o el problema. Nosotros no dictamos soluciones, no dictamos respuestas. Lo que dictamos o lo que proponemos son tareas, problemas, y luego hacemos que el estudiante se informe, se documente, vaya a internet, planifique, idee creativamente las soluciones o las respuestas, decida él cuál de las respuestas va a asumir y recién realice en la práctica lo que había planificado, lo que había decidido, y él mismo se controle, él mismo valore lo que ha hecho. De esta manera
aprenden a trabajar, aprenden a ejecutar tareas, pero al mismo tiempo se desarrollan las habilidades intelectuales, las habilidades metódicas que permiten una actuación inteligente, autónoma y responsable. Si ya aprendieron a aprender haciendo tareas reales, tenemos la posibilidad de que complementen su aprendizaje en las empresas. O sea, no es que vayan a perder tiempo en las empresas, van a las empresas sabiendo que en las empresas hay tareas, pero ya saben cómo afrontar una tarea, ya aprendieron a aprender haciendo, y toda experiencia en la empresa les permitirá complementar su formación. Esto es lo que queremos